Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema Las copas. Bienvenidos. Bien, damos inicio con la cuarta y última parte del tema de la gran tribulación. Las copas de la ira de Dios representan una serie de juicios que traerán la destrucción total de la tierra y del primer cielo. Las plagas o los juicios de las primeras 4 copas afectarán el mismo conjunto de cosas que las 4 primeras trompetas, es decir, a la tierra, al mar, a las fuentes de aguas como los ríos y al sol. Nos damos cuenta que el juicio de las trompetas afectaron una tercera parte de ese conjunto de cosas, pero el juicio de las copas traerá consigo una destrucción total. Nuestro Señor Jesucristo es el que le va a dar la orden a cada ángel para derramar cada una de las copas de la ira, que también afectarán ya a los hombres que en ese momento se encontrarán adorando a la bestia y ya tendrán la marca o el sello del 666 en su mano derecha o en su frente. Vamos a la palabra. Si me acompañan, por favor, al libro de Apocalipsis en el capítulo número 16. Dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Nos damos cuenta que cuando se derrame esta primera copa, vendrá sobre los hombres, ¿sobre quiénes? Aquí nos menciona los que ya están adorando a la bestia, es decir, al anticristo, los que ya tienen la marca, como dice la palabra de Dios, que será en la mano derecha o en la frente, es decir, el número 666, ya lo tienen en esa parte de su cuerpo. Sobre ellos caerá este juicio, es decir, una úlcera maligna. Una úlcera se considera maligna porque es muy dolorosa, porque no sana, no cicatriza y además de eso será pestilente. Y esto pues nos recuerda a la 6ª plaga que cayó sobre Egipto, que está narrado en el libro de Éxodo. Esto es lo que pasará en la primera copa. Imagínense estas personas que tengan estas úlceras. Qué dolor tan grande van a padecer, porque van a ser úlceras tan malignas, tan grandes, muy diferente a todo lo que ha habido sobre la tierra. Será un juicio terrible sobre estas personas. Vamos a ver lo que es la segunda copa, igualmente aquí en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, y vamos a leer el verso número 3. Dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Nos damos cuenta que cuando sea derramada esta segunda copa, sucederá algo similar también como la primer plaga que cayó sobre Egipto. Dice aquí que toda el agua de los mares, de todo el mundo, de todos los continentes, se convertirá en sangre. ¿Y qué ocasionará con eso? Bueno, que matará toda la vida marina. Imagínense
el sufrimiento que traerá consigo este juicio, la pestilencia tan grande que habrá sobre toda la tierra. Vamos a ver ahora lo que sucederá en la tercera copa. Igualmente, en este mismo capítulo, vamos a leer del verso 4 al 7. Dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, en esta tercera copa, se contaminará toda el agua dulce, el agua de los ríos, las fuentes de las aguas se convertirán en sangre. No habrá agua limpia para tomar. Por eso dice más adelante: tú les has dado a beber sangre, pues se lo merece. Claro que sí, por toda la sangre que derramaron de gente inocente, de los siervos del Señor, sus profetas, sus predicadores, sus evangelistas, sus misioneros que existieron antes de Cristo y ahora después de Cristo también. El profeta Isaías, profeta mayor, él fue martirizado y murió siendo aserrado. Esteban, también lo menciona la Biblia, también por seguir a Cristo, por predicar su palabra, murió siendo apedreado. Otro ejemplo, Pablo, otro servidor de Jesucristo. Vamos a leer en 2 de Corintios, en el capítulo 11, del verso 23 al 28, todo lo que él padeció. Dice así: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es lo que narró este siervo de Dios, Pablo, todo lo que padeció, todo lo que sufrió por causa de la palabra, por ser seguidor de Jesucristo. Vamos a ver qué sucederá en la cuarta copa. Apocalipsis 16, verso 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. A diferencia de lo que sucedió en la cuarta trompeta, que solamente se oscureció la luz del sol, ahora acabamos de leer que el sol quemará a los hombres con fuego. Y es por este grande sufrimiento y es por este grande dolor que padecerán los hombres con esta cuarta copa, que dice que blasfemarán el nombre de Dios. Es decir, en lugar de arrepentirse, en lugar de pedir misericordia, blasfemarán. Así lo dice aquí, y no se arrepintieron para darle gloria. Quinta copa, verso 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En esta quinta trompeta,
se derramará, ¿verdad?, la ira sobre el trono de la bestia, es decir, sobre el trono del anticristo. Su reino quedará cubierto en tinieblas. Y dice que estas personas morderán de dolor sus lenguas a causa de esas úlceras, a causa de esa quemazón en su piel, en su cuerpo. Y debido a ese dolor, van a blasfemar contra Dios, en lugar de arrepentirse de sus malas obras. Y nosotros podemos sorprendernos y decir, ¿cómo es posible que a pesar de tanto sufrimiento y de tanto dolor, no se arrepientan, ni así se arrepientan de sus malas obras? Pero hoy día sucede lo mismo. ¿Cuántas personas están sufriendo por alguna enfermedad, dolores fuertes? ¿Cuántas personas tienen ese dolor en su carne y ni aún así dejan el pecado? Ni aún así dejan de hacer lo malo. A pesar de esa terrible enfermedad, no son capaces de humillarse ante Dios, de reconocer que necesitan la ayuda de Dios, que no son los hospitales, que no son los medicamentos. Es la ayuda de Dios, porque hay enfermedades incurables que solamente la mano de Dios puede sanar. Pero no se arrepienten, no dejan a un lado el pecado, no doblan rodillas para pedirle al Señor misericordia, para pedirle perdón, para pedirle una nueva oportunidad, para pedirle la salud de su cuerpo. Acuden a otras cosas en lugar de acudir a Dios, al Todopoderoso, al que puede sanar, el que puede sanar tu cuerpo, al que puede sanar tu corazón. Ni aún así, dice aquí, se arrepintieron de sus malas obras. Sexta copa, verso 12 al 16. Dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí menciona el gran río Éufrates, del que la antigua Babilonia dependía neciamente para su defensa. Simboliza que Dios retira su freno sobre la capacidad de Satanás para armar una conspiración global contra la iglesia, porque Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. El río Éufrates era también el límite oriental del Imperio Romano, la línea de defensa contra los partos. Dice aquí: vi salir de la boca del dragón, es decir, del diablo, de la boca de la bestia, es decir, del anticristo, y de la boca del falso profeta, es decir, este personaje religioso que preparará el camino al anticristo en todas las naciones. Dice que salieron 3 espíritus inmundos de la boca de cada uno de ellos. Estos espíritus a manera de ranas, igual, ¿verdad?, que la plaga que cayó en Egipto. ¿Y qué van a hacer estos espíritus inmundos, estos demonios que saldrán de estos 3 personajes malignos? Van a hacer señales, van a ir a visitar a los reyes de la tierra, de todo el mundo, para influenciarlos, para reunirlos a esa batalla que sucederá en aquel día del Dios Todopoderoso. Y dice que donde va a ser la reunión es en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Precisamente Armagedón en hebreo significa monte Meguido. En el antiguo Israel, Meguido era una llanura, no una montaña, pero además fue lugar de algunas batallas importantes.
También dice aquí, he aquí yo vengo como ladrón. Aquí está hablando Jesucristo. ¿Por qué dice como ladrón? Es decir, que no va a avisar del día y la hora en que Él va a venir al mundo en el arrebatamiento. Por eso dice, bienaventurado el que vela y el que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurado el que vela espiritualmente, así como un velador que siempre está atento, vigilando a lo que puede suceder. Así nosotros tenemos que estar velando espiritualmente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, estar en comunión constante con el Señor. Todos los días de nuestra vida tenemos que estar a cuentas con Él. Pedirle en oración perdón, pedirle misericordia por nuestras almas, perdón de nuestros pecados. Estar en constante lectura de su palabra y obedeciendo lo que en ella el Señor nos mande. En constante oración, en constante adoración hacia Él. Eso es estar velando, que es lo que el Señor Jesucristo en este verso número 15 está aconsejando. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas espirituales, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Séptima copa. Vamos a leer del verso 17 al verso 21. Dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En este séptimo sello aparecen estas palabras: hecho está. ¿Por qué? Porque es el último juicio, en el cual habrá relámpagos, caerán truenos inimaginables, relámpagos y truenos que nunca han caído así sobre la tierra, como caerán durante la gran tribulación. Habrá un grande temblor, un terremoto tan grande, cuya magnitud será sin precedentes. De tal manera que acabamos de leer que todos los montes desaparecerán. Y no solo eso, sino también caerá grande granizo, un granizo tan grande cual nunca ha caído en la tierra, del peso de un talento. Un talento en el Antiguo Testamento equivalía a 34 kilogramos de peso, lo cual significa que la tierra quedará totalmente destruida. Por eso dice: hecho está. Esta tierra, este primer cielo quedará destruido. Y no solo eso, sino caerá un juicio contra esta grande ciudad, contra la gran Babilonia. La gran Babilonia, descrita en el capítulo 17 y 18 también de Apocalipsis, y que se compara o la hace como si fuera una mujer. Dice aquí: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Nos damos cuenta que está haciendo una comparación como de una mujer, porque le llama, y no es cualquier mujer, es la madre de las rameras, como dice aquí en el verso 5, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, esta mujer o esta gran ramera es un imperio satánico, es el imperio de la bestia, una gran entidad religiosa que seguirá y apoyará al anticristo al fin de los tiempos. Un imperio maligno dirigido por el mismo Satanás, que hoy día está moviendo las abominaciones de la tierra, los reyes, a líderes, a gente económicamente poderosa, es la que los mueve para hacer, como dice aquí, abominaciones. Simboliza el encanto de un sistema global diabólico guiado para la implacable búsqueda de riquezas, de placeres como la inmoralidad sexual en todos sus niveles, y abominaciones bajo el despiadado ejercicio de un poder político y religioso de corrupción. El asqueroso brebaje que rebosa de su cáliz de oro vuelve locos a sus amantes, es decir, a sus seguidores, también con toda la inmoralidad sexual que hay. Abominaciones, entre otras, como la que menciona aquí en el verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Está ebria, pero no de alcohol, sino, como dice aquí, de la sangre de los santos, de los mártires, los que han sufrido, los que han muerto por causa de la palabra. Y que todas esos sufrimientos, esos martirios, esas muertes, recaen sobre ella, sobre Babilonia la grande, sobre la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero acabamos de leer que caerá juicio sobre este imperio liderado por el mismo Satanás. Ese imperio quedará destruido durante la gran tribulación, en esta 7ª y última copa de la ira de Dios. Pero mientras esta serie de juicios estén cayendo sobre la tierra, desde los sellos, las trompetas, las copas, juntamente con el gobierno malvado del anticristo, estén cayendo durante esos 7 años que durará la gran tribulación, la iglesia del Señor, es decir, su esposa, estará en el cielo celebrando las bodas del Cordero. Tal como lo dice aquí en el capítulo 19, vamos a leer el verso 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bien, ahora, ¿qué pasará después de la gran tribulación? Bueno, si Dios permite, de eso estaremos hablando en nuestro próximo video. Me dio gusto saludarles. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo
y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.